Mujeres y hombres, niños inocentes, marcharon de frente con voz y canción. Pero una bala que de un puente vino cegó lo divino, matando a traición. Sentí un estallido y un golpe en la frente, el derecho herido de toda mi gente, que con la bandera su cuerpo arropó. Y en la franja roja su sangre plasmó. Con brazos abiertos al cielo miró, pidiendo justicia mi pueblo lloró. Junto a aquel valiente que en el pavimento su cuerpo, su mente, su sueño rodó. Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí estamos, como siempre, al frente de nuestras responsabilidades. La victoria de Hugo Chávez en el 98 le otorga gran aceptación popular que le permite aprobar con mayoría una Asamblea Nacional Constituyente en el 99, obtener una Asamblea Nacional a su favor e ingeniárselas para nombrar fiscal, defensor del pueblo, contralor, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, CNE, que respondan a sus intereses, degenerando en un gobierno autocrático. Y hoy, el venezolano vive bajo un régimen electo por el voto mayoritario, con poderes ilimitados. Ahí en alguna región llegó un fiscal para tratar de evitar que un cuerpo militar cumpliera unas instrucciones dadas por el presidente de la República. Le dije al general, pues no le haga caso. En la nueva Carta Magna, a Chávez solo le importaba lo político para consagrar la Quinta República, ampliar el mandato presidencial con reelección inmediata y controlar los demás poderes para implantar una supuesta revolución y perpetuarse en el poder. Váyanse acostumbrando ustedes, pues. No, el año 2021 me voy. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas. Su ruda retórica, la actitud prepotente, autoritaria, estimula la división incluso del polo patriótico que lo acompañaba, siendo el MAS una de las primeras bajas. Además, polariza la sociedad dentro de un proceso revolucionario engañoso y violento. El presidente de la República, en lugar de buscar consenso, acuerdo, para lograr bienestar para la sociedad venezolana, desarrollo económico y mayores grados de justicia social, prefirió escoger el camino de la confrontación y de la fractura de las instituciones. La fragmentación de la Fuerza Armada Nacional es ejemplo de ello, pero también otras instituciones muy importantes fueron objeto de planes divisionistas. Se intenta crear una central sindical paralela, se ha creado una estructura de las organizaciones como las alcaldías también paralela, y se ha llegado al colmo de querer crear una suerte de iglesia paralela. Si el presidente de la República hubiera conseguido 2 o 3 obispos que se hubieran prestado a su juego, seguramente tendríamos en Venezuela una iglesia católica bolivariana. A finales del 2001,
se vislumbra la existencia de grupos coordinados, entrenados y armados para defender su proyecto. Lo visualizamos y hicimos la denuncia, dado que los que estaban al frente de los círculos bolivarianos eran personas que no tenían nada que ver con la problemática social. De hecho, eran la brigada de choque contra todas aquellas manifestaciones en las cuales la oposición, desde el 23 de enero de 2001, comenzó a movilizarse. Que los círculos tenían como varias vertientes. Había una vertiente que la manejaba directamente a través de algunos funcionarios de la Alcaldía Libertador, el propio alcalde Bernal, y había un grupo, por decirlo así, cuasi mercenario, que es el caso de Tupamaro, Carapaica. Ahora hay un grupo que se dice zapatista, que su vínculo concreto es el diputado Juan Barreto. La confrontación sostenida contra la Iglesia, medios de comunicación social, Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, y partidos políticos, aglutina a la oposición, agudizando el conflicto, que haya una válvula de escape en la marcha del 11 de abril del 2002, convocada por empresarios y la Central Obrera con destino a PDVSA, Chuao. Chávez había prometido demoler a la CTV y crear un aparato sindical. Y una vez en Miraflores, insiste que las elecciones sindicales sean supervisadas por el CNE, lo cual fue calificado como una intromisión que viola la Convención Internacional del Trabajo. Entre tanto, se hunde la economía. Pese a la ley habilitante del 22 de abril del 99, que le permite a Chávez legislar durante 6 meses en materia económica y administrativa, la cual no ejecutó. Chávez ha hecho una política que favorece fundamentalmente a la empresa transnacional. En su estrategia de confrontación, Chávez considera a la Iglesia como un enemigo político, atacándola, descalificándola e intimidándola. En la Sagrada Escritura se habla muchas veces del paso de Dios. Dios pasa de vez en cuando, pasa en una forma fuerte. Yo creo que esto es una fuerte experiencia de Dios que podemos tener nosotros en Venezuela. En noviembre del 2001 se aprueba la segunda ley habilitante con 49 leyes que enciende el ambiente político, radicalizando la protesta popular, liderizada entre otros por empresarios. Las diferencias entre la Cuarta y la Quinta República son pocas, porque sí es cierto que a finales de los 80 existía una fuerte crisis socioeconómica, corrupción y una economía neoliberal que originó el Caracazo, así como la fractura sociopolítica, dando lugar a las sazonadas del 4F y del 27N, no es menos cierto que en estos momentos la corrupción continúa desbocada, la inseguridad, el neoliberalismo económico vigente y el pueblo en franco retroceso, cubierto por el manto de un 55% de pobreza extrema, con los más altos niveles de desempleo en su historia y con una carga adicional, la violencia que se desprende de la conflictividad política. La Liga Natural de Chávez es la fuerza castrense. Además, simpatiza con las ideas arbitrarias de Norberto Ceresole, quien resalta la trilogía Caudillo, Ejército y Pueblo. Se evidencia cuando Chávez lanza el Plan Bolívar 2000 y ubica a militares en instituciones formando un gobierno militar cívico.
A partir de la huelga de la oposición del 1 de diciembre de 2001, Chávez arrecia una ofensiva de agresiones verbales, físicas y amenazas contra los medios de comunicación que encuentra eco en sus seguidores, contabilizándose 215 agresiones desde el 99 hasta principios del 2003. El pueblo venezolano no debe comprar ni un solo ejemplar de esos periódicos. Y yo tengo que dar cadena todos los días. Tengan la seguridad que todos los días daré cadena. Solo basura, mentira, perversión, inmoralidades. De los 4 grandes canales de Venezuela, el canal 2, el canal 4, el canal 10 y el canal 33. 4 jinetes del apocalipsis. En Caracas se realizaron 2 multitudinarias marchas, el 23 de enero de 2002, celebrando el derrocamiento de la dictadura perejimenista. Chávez es criticado por su hipocresía, ya que siempre había despreciado el golpe democrático del 58. Con luto activo, la oposición conmemora el 4 de febrero del 92, en contraposición al oficialismo que lo celebró. El 5 de febrero de 2002 devalúa la moneda y en esos días sustituye al presidente de PDVSA, Guaicaipuro Lameda, por Gastón Parra Luzardo e impone una nueva directiva. Entonces están amenazando con una huelga nacional, ¿no? Que lo hagan, pero si lo hacen tendrán que atenerse a las consecuencias. Impone además la ley de hidrocarburos a rajatabla, la cual debió ser punto de partida para un debate nacional. Dentro de los desmanes del oficialismo, el 7 de abril de 2002, Chávez vota desde su programa Aló Presidente a los gerentes de PDVSA. Eddie Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmavén, pa' afuera. El 11 de abril, la historiadora Herma Marxman, en un programa de televisión, realizó una súplica a Hugo Chávez. El 11 de abril, Hugo, yo te hice un llamado. Yo pienso que un llamado a la conciencia. Cuando te pedí, prácticamente yo creo que fue como una súplica que te hacía en ese momento, de que no te mancharas las manos de sangre, de que por favor renunciaras con dignidad y lo intentaras de nuevo frente a todo lo que estaba aconteciendo ese día, pero afianzado con algunos conocimientos de días atrás, de esa organización, de esa preparación que habían planeado para enfrentar esa marcha, que iba a Miraflores, no a derrocarte, pero jamás imaginamos que nos iban a hacer una emboscada como la que nos hicieron. Una emboscada de la cual yo tenía conocimiento exactamente no desde el 29 de marzo, que recuerdo que era viernes del concilio, yo iba saliendo para Valencia a ver a mi hermana enferma, cuando un amigo llegó a la casa a visitarme y yo recuerdo que yo le dije, ¿tú crees que la situación está demasiado difícil? ¿Qué puede pasar aquí? Y sus palabras textuales fueron, Herma, ve tranquila a Valencia, descansa todo lo que puedes, porque la semana después del regreso de esas vacaciones, porque así me dijo, de esas vacaciones, aquí vienen momentos muy difíciles. Después yo me reencontré con él el martes 9 de abril, y ese día él me planteó de una reunión que se había dado el domingo 7, donde mi primera impresión fue que en esa reunión participó alguien a quien yo realmente quise mucho y jamás lo creí capaz de prestarse para una planificación como esa, que es Ronald Blanco La Cruz.
Y en esa reunión prácticamente estaban montando la estrategia de cómo se iba a enfrentar a la marcha de ese jueves. Yo me negaba realmente a aceptar eso, porque después que tú compartes 10 años de lucha con un grupo que tú consideras que es sensible, que tiene amor por el país, que busca hacer grandes transformaciones en un contexto como el nuestro que se estaban necesitando, montados en eso, eso por lo menos te toca lo más íntimo de tus fibras, pues de tu alma. Los manifestantes rumbo a Miraflores pedían la renuncia del jefe de Estado. A su vez, los líderes del oficialismo movían sus hilos convocando a defender la revolución. Todo el pueblo a Miraflores a defender su revolución. Al grito de revolución se oyen disparos, se ven los canallas matando canción. La voz no se apaga, la llama se enciende, la vida se aprende con esta lección, aunque ellos quieran con golpe de muerte callar la nación. Sentí un estallido y un golpe en la frente, el derecho reino de toda mi gente, que con la bandera su cuerpo arrojó, y en la franja roja su sangre plasmó. Semanas atrás, ya el régimen preparaba estrategias de calle, militar y mediático, e incluso para decretar un estado de emergencia y hasta de excepción. El 7 de abril de 2002 fui invitado como miembro del alto mando militar a una reunión de trabajo en el Palacio de Miraflores. Esta reunión fue atendida por los ministros del despacho, el alto mando militar, diputados y gobernadores del movimiento Quinta República y el fiscal general de la República. En esa reunión de alto nivel se le dio instrucciones de calle al Comité Político de la Revolución. Los círculos bolivarianos y los sindicatos fueron puestos bajo su control. Los círculos bolivarianos con la comisión de ocupar los exteriores de las instalaciones de PDVSA y alrededores de Miraflores. Los comités regionales serían los encargados de proveer transporte al pueblo y adelantar acciones de guerra psicológica como aceite en las calles y tachuelas. Movilizar en cantidad de carros entre las 6 y 9 de la mañana. Sacó la utilización de los círculos bolivarianos en forma contundente, tanto en las instalaciones y dependencias petroleras, así como en las áreas donde se efectuarían las concentraciones. El fiscal general Isaías Rodríguez guardó silencio en la reunión y no se opuso. Ese plan se evidencia con la presencia de los círculos bolivarianos frente a instalaciones de PDVSA Chuao desalojados por el grupo opositor. Y también el 10 en la mañana, cuando el general Francisco Belisario Landi, en una reunión en el despacho de Lucas Rincón, dijo que tenía orden del presidente Chávez de realizar acciones en la madrugada del 11 sobre las instalaciones de PDVSA Chuao. El 11 de abril, en la reunión de Junta Superior con el ministro de la Defensa, el vicealmirante Bernabé Cubero propuso retirar los círculos bolivarianos de Miraflores y se recomendó la renuncia urgente de la directiva de PDVSA. Renuncia que ya había presentado el 10 esa directiva, pero que el presidente Chávez la ocultó al país frenando una salida conciliatoria. Así que el doctor Gastón Parra me trajo, deben estar allí, yo ni siquiera me llevé nada de papeles, se quedaron todos allí. Me trajo la renuncia colectiva, una renuncia de toda la junta directiva de PDVSA. No se tomaron decisiones en momentos tan críticos. Una masa crítica se empezaba a conformar. Ahora, en ese entonces me pregunto, ¿por qué la inacción a pesar de nuestras recomendaciones? El general Rosendo, días antes y durante los sucesos, advirtió al presidente de la República, al ministro de la Defensa
y al general en jefe Lucas Rincón las consecuencias e implicaciones de la aplicación del Plan Ávila sobre civiles e insistió que las tropas portaban armas de guerra y en gran parte eran tropas nuevas que apenas habían finalizado el periodo individual del soldado y por lo tanto no estaban entrenadas para el control de disturbios y manifestaciones. Y lo más importante era que la marcha aún continuaba en forma pasiva. En horas en que se dirigía la marcha hacia Miraflores, el capitán O'Brien, asistente personal del general Rosendo, le informó que había escuchado una conversación entre el ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, y el alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal, donde el primero le daba instrucciones al segundo. Freddy, la marcha ya arrancó hacia Miraflores. Nuestra gente debe estar armada, con piedras, palos y cuchillos. Anuncia por la televisora del Estado que los cerros están armados, que eso los asusta. Pasó por mi mente la propuesta en una reunión de Junta Superior del ministro de Defensa, José Vicente Rangel, de autorizar la compra de armas de guerra en la alcaldía del municipio Sucre, del estado Miranda. El Plan Soberanía fue activado desde el 10 de abril sin que se conociera la convocatoria de la marcha Miraflores. En un tiempo después me informaron que el ciudadano presidente de la República deseaba hablar conmigo por teléfono. No atendía ese llamado, por cuanto no entendía cómo el ciudadano presidente de la República me llamaba si lo estaba viendo en su mensaje por cadena. En mi comando recibí una llamada del general García Carneiro y me dijo: el presidente me ordenó el Plan Ávila y saqué los tanques. Le dije: bueno, general, asuma su responsabilidad. La Constitución de la República Bolivariana, en su artículo 68, prohíbe el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones pacíficas y en ese momento se pretendía utilizar material de guerra pesado. También en el artículo 332 se señala que el orden público corresponde a los cuerpos de Policía Nacional y no al Plan Ávila. El 11 de abril de nuevo se violentó la cadena de mando al impartirse órdenes para la activación ilegal del Plan Ávila y el movimiento no autorizado de tropas contra un enemigo inexistente. Chávez, en su histórica cadena, anuncia una red de radio. Tenemos una red de radio y estoy chequeando la situación, preocupado, por supuesto que... Te ordeno la aplicación del Plan Ávila y el primer movimiento que vamos a hacer es la columna del batallón Ayala que ocupa posiciones. Rosendo, al percatarse de esa red, buscó informarse sobre su estación y de por qué su exclusión. El general en jefe Lucas Rincón entregó los radios de esa red hace un tiempo y que yo, comandante del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional, responsable de la seguridad, inexplicablemente no fui incluido en la red Tiburón. Ante el anunciado paro, el presidente se torna hostil y estimula la confrontación e incluso abusa del derecho legal a la difusión a la Audiencia Nacional de Radio y Televisión, presentándose el 9, 17 veces en pantalla y el 11 pretende ocultar los sucesos con una cadena. Los canales dividen la pantalla y son sacados del aire. La situación es que en este momento están fuera de señal televisiva nacional los canales 2, 4 y 10. El país pudo ver con horror la emboscada a los manifestantes. Hubo 20 muertos y decenas de heridos. Creo que no hay ninguna duda sobre la forma en que Chávez actuó el 11 de abril. Es evidente que él tenía información de la manifestación que se venía realizando, sabía cuál era el desarrollo de los acontecimientos y además tenía toda la información y todo el control sobre el conjunto de contingencias que él como presidente y a partir de la utilización de la Fuerza Armada tenía previsto.
Está claro que cuando Chávez inicia la cadena y cuando toma la decisión de reprimir la manifestación, lo hace con la clara intención, con el claro propósito de poder lograr que la manifestación sea quebrada por la vía de medidas represivas. Por eso señalamos que en el caso del 11 de abril, Chávez actuó claramente con la intención de reprimir la manifestación y con la intención de producir un resultado como el que el país conoce. En la noche se cernía un torbellino en Miraflores alrededor del presidente. Inmolarse, renunciar o irse a Maracay. Pero según el general Vázquez Velasco, el cardenal Ignacio Velasco dijo que Chávez se presentó voluntariamente en el comando del ejército en Fuerte Tiuna. Como algo extraño, califica Vázquez Velasco el mensaje enviado a las 11 de la noche por el presidente con el general retirado Ismael Hurtado Sucre. El presidente me pedía que renunciara y que me fuera para mi casa y nada había pasado. Extraña me pareció su propuesta, nada escrito. Si ese era su deseo, ¿por qué no enviar una resolución de cambio y la designación del nuevo comandante? Vázquez Velasco recibió 2 llamadas. Rosendo informando que el presidente iba a renunciar, con la petición de un avión para irse al exterior e inmediatamente la del ministro Rangel confirmando la renuncia. Me dio el mismo mensaje y que enviara a 2 generales al Canal 8 que el presidente iba a ratificar su renuncia allí. El canal del Estado, venezolana de televisión, Canal 8, cesó su transmisión. Les habla el capitán Rodríguez Monroy Alonso José. Hemos tomado la decisión de retirarnos. A las 3 de la madrugada del 12, el soleado general Lucas Rincón informa al país la renuncia de Chávez. Al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Los miembros del alto mando militar ponemos a partir de este momento nuestros cargos a la orden. A partir de ese momento, los soles de Lucas Rincón permanecen ocultos. No ha sido clara su actitud en torno a la renuncia del presidente, la cual quedó en la sombra. Lamentablemente, caímos en una especie de trampa diabólica. Y aclaro por qué. Me entero durante la interpelación del general en jefe Lucas Rincón Romero que la renuncia del señor presidente fue un acuerdo entre los dos. Mire, presidente, yo me voy a permitir hacer la denuncia acerca de la solicitud que le está haciendo el personal de oficiales generales mirantes. Entonces yo me permití redactar a mano el texto que anuncié con toda responsabilidad. La renuncia anunciada por Lucas Rincón fue negada por el propio Chávez en una nota firmada desde Turiabo. En cambio, desde La Orchila, Chávez acepta abandonar el cargo y destituye al vicepresidente Diosdado Cabello. El cardenal Velasco, quien acompañó a Chávez a La Orchila y posteriormente en conversación con el general Vázquez Velasco, comentó que al manuscrito de abandono le retardaron la transcripción intencionalmente, ya que estaba todo listo para trasladarlo a Cuba, pero los militares y lo regresaron a Caracas. Chávez nunca estuvo incomunicado, razón por la cual su familia y otros tuvieron comunicación con él. Extrañamente, según versiones de militares, durante la estada del presidente en el comando del ejército en Fuerte Tiuna, el general Lucas Rincón no estuvo presente. En la madrugada del 12, Chávez es sustituido por Pedro Carmona, quien con su decreto arrebata la victoria a los ciudadanos. El carmonazo se gestó desde una cúpula, desembocando en un golpe de Estado. Suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Me gusta mucho lo que ocurrió esta tarde. Fue designado el doctor Pedro Carmona como presidente de la Junta. Pero en el conjunto, tú no ves ahí, tú ves empresarios, clase media,
Tú no ves a los trabajadores ahí, tú no ves a los pobres, tú no ves no es la representación nacional. El chavismo permanece oculto, la oposición se radicaliza, hay detenciones y protestas frente a la Embajada de Cuba. Ante la ruptura constitucional, los militares se sublevan contra el gobierno de Carmona. Los chavistas se concentran frente al fuerte Tiuna. Hay saqueos, los medios de comunicación callan, alegando inseguridad, mientras los oficialistas protestan frente a los canales por el vacío de información. Posteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, sin convocar a sesión, juramenta a Diosdado Cabello como jefe de Estado interino y este, al regreso de Chávez, le devuelve la presidencia, acto que no establece la Constitución, desprendiéndose de allí que Hugo Chávez estaría usurpando funciones. Chávez resucitó con sus dones histriónicos, en contraposición a la mayoría de los venezolanos que recibieron 2 duros golpes, afectando su credibilidad. No obstante, hoy vemos al país como el ave fénix y en busca de una justicia transparente que crezca en honestidad. Charlotte, a los hombres y mujeres de Venezuela que puedan escucharme, les digo, no desesperéis. Caminamos por una senda segura. Superaremos los inmensos obstáculos. Conduciremos al país por una ruta democrática donde el poder y el pan puedan ser distribuidos con justicia. Vamos a construir un espacio para la conversación y la alegría, para la Venezuela productiva, para que los niños puedan caminar libremente por las calles y para una vida digna. Los invito a dar un paso al frente. Gloria al bravo pueblo y arriba las banderas. Este pueblo libre no se detendrá y con paso firme siempre marchará. Al 11 de abril, historia tendrá. La libre bandera será su estandarte, el fuego en las venas y el arma las arde. ¡Urgente! ¡Urgente! Hugo Chávez confesó. Lo de PDVSA era necesario, aun cuando nosotros, bueno, no es que no la generamos, sí la generamos. Porque cuando yo agarré el pito aquel en un aló presidente y empecé a votar gente, yo estaba provocando la crisis. Cuando nombré a Gastón Parra Luzardo y aquella nueva junta directiva, pues estábamos provocando la crisis. Ellos respondieron y se porque es primera vez que se ve presentó el conflicto. Contra la iglesia, la religión, y aquí estamos hoy. Mientras más era necesaria la crisis.